Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista en Espacio Andaluz con José María Diegues, que es un placer tenerte aquí. Nuevamente. José María es autor, bueno, él es natural de Coria del Río, de aquí de Sevilla, y es autor de una tesis doctoral, premiada además con cum laude, ¿no? Titulada Regionalismo andaluz en el siglo XX, estudio y análisis del himno de Andalucía. En primer lugar, para situarnos todos, ¿de qué va la tesis en general? Bueno, la tesis es un estudio en profundidad sobre el himno de Andalucía. Es la primera tesis que se hace sobre el himno, porque bueno, sí sabemos mucho sobre el escudo y sobre la bandera, pero sobre el himno sabíamos poco, ¿no? De hecho, hay una frase que decía mi tutor de tesis, que era que el himno lo cantaba todo el mundo, lo versionaban mucho, pero lo estudiaban poco. Y bueno, pues trata un poco sobre eso. Antes de que nos cuentes más o menos, bueno, de que nos cuentes cómo surge la idea de profundizar y estudiar el himno, te quería preguntar cuál es o era, antes de, porque me has comentado que han sido 6 años los que estás tirado estudiando el himno, ¿cuál era tu vinculación antes de estudiar el himno con lo que viene siendo el andalucismo? Es decir, tu vinculación ya no necesariamente de una manera política, sino a lo mejor como inquietudes culturales, históricas. Bueno, yo soy de Coria. En Coria gobierna el Partido Andalucista desde hace varios años ya. Y es cierto que Coria tiene una importante historia con el andalucismo, porque allí vivió Blas Infante, ¿no? Y está dentro de la ruta de los pueblos de Blas Infante. Y bueno, la propia familia vivió allí, tiene muchos lazos con Coria. Y es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Conocer un poco de dónde venimos, porque hay que saber dónde venimos para saber dónde vamos. Y bueno, siempre desde pequeño he tenido esa inquietud, ¿no? Por saber un poco más sobre lo que es Andalucía. ¿Y cómo te surge ahora sí la idea de decir, pues dentro de estas inquietudes voy a estudiar precisamente de dónde viene el himno de Andalucía? Bueno, primero porque en Coria siempre se ha contado de que el himno se hizo en Coria, de que, bueno, que fue allí, pero más que por ahí fue por un poco de casualidad, en el sentido de que todo empezó cuando yo acabé la carrera en el conservatorio. Yo hice un trabajo de investigación sobre un pianista que teníamos en Coria, Francisco Fano, que de hecho fue el profesor de piano de las hijas de Blas Infante. Y bueno, por ahí vino un poco todo. De ahí, bueno, ya sabes, la tradición oral, pues aquí el himno se ha hecho aquí, porque no sé. Bueno, y empecé por ahí a investigar, hasta que comencé la tesis doctoral y hasta aquí hemos llegado. Y la tesis doctoral, me comentabas también que estaba centrada sobre todo en 3 ejes fundamentales, ¿no? ¿Cuáles son estos 3 ejes? Bueno, por un lado son el estudio de las partituras, por otro la autoría y por otro las grabaciones históricas. Las partituras del himno, hemos descubierto en la tesis que existen 3 partituras diferentes del himno. Normalmente se atribuye que hay solo una, y la realidad es que hay 3. De hecho, la primera de todas ellas es el germen de las demás. Y esto lo sé porque bueno, faltan elementos musicales. Puede ser la segunda parte de la segunda estrofa del himno, la gógica no está escrita, la dinámica tampoco. Hay muchos aspectos musicales que en la primera partitura no están y en el resto sí. Después hay un compás que a mí me llama mucho la atención, que es el compás 21, que en la primera partitura aparece bemol, en las demás aparece en B cuadro. El compás 6 también es muy peculiar, porque la melodía aparece de una forma en las primeras partituras y aparece de otra forma en las demás. Y bueno, después está el caso curioso de la partitura del 82, de la que se publica en la ley, que no tiene nada que ver con las otras. Es como que si hubiesen habían cogido un poco de una, un poco de la otra, y bueno, hacemos esta nueva. Y arreglaron también el compás 25, que también es un compás que es un poco problemático. Y bueno, entonces el estudio pues me permitió concluir que hay 3 partituras diferentes y no solo una. De hecho, hay una cosa curiosa, que es que el maestro Olvero, el que era director de la Banda Municipal de Sevilla, él hizo 2 versiones diferentes del himno. Una con el compás 21 de una manera y otra con el compás 21 de otra manera.
y es porque cada autor que ha hecho versiones del himno de Andalucía ha cogido una de las partituras históricas diferentes, por eso hay tantas versiones distintas. El otro es la Y la autoría. versión que nos ha llegado a nosotros, digamos, la que más conocemos, ¿de qué versión bebería? Bueno, nosotros en la banda de música sobre todo, porque yo en la tesis hago un recopilatorio, por así decirlo, de todas las versiones que hay para banda de música en Andalucía. En la banda de música lo que se suele tocar es la segunda versión que hizo Albero, que es ya con la partitura, las últimas que se encontraron, con la que se encontró Manolo Ruiz en 1990 junto con Manolo Lijano. Y la Junta en el 85 encargó a Manuel Castillo, que no tiene nada que ver con José del Castillo, una especie de himno oficioso del himno de Andalucía, y eso también se interpreta mucho. Son las dos versiones que más se tocan a día de hoy, ¿no? Más se interpretan a día de hoy. También depende un poco de la zona que estemos en Andalucía. Aquí se suelen interpretar estas versiones, pero en otros puntos de Andalucía, pues a lo mejor se interpreta más la versión de Bedmar, o es que como hay varias. ¿Y la que cantamos los niños en el colegio, qué versión es? Esa es más parecida a la de Albero. De hecho, yo creo que es la que más se asemeja a las históricas, ¿no? A las partituras históricas. Y bueno, por otro lado, como te iba contando, el tema de la autoría también ha sido todo lo de eje, porque bueno, se ha dado por bueno de que José del Castillo fue la persona que realizó las partituras que tenemos a día de hoy junto con Blas Infante. Y eso no es del todo así. Es decir, José del Castillo, que fue un musicazo y creo que todavía hay que reconocerle más todo lo que hizo por la cultura aquí en Sevilla. Él hizo la instrumentación para banda del año 36, eso no hay duda. Pero las partituras que nosotros tenemos, eso no pueden ser de José del Castillo. Primero porque hay aspectos musicales que no coinciden con José del Castillo, como está escrita la S, como están escritas las plicas de las notas. Y luego que hay una particularidad, que es que en aquella época muchos de los músicos escribían canciones, cuplés, porque eran una fuente de ingreso importante en aquella época. Si cogemos aquí en Sevilla Fondeanta, por ejemplo, tiene su catálogo, mayoritariamente son canciones. Aparte de Soledad a la mano, Amargura, que es lo que más conoce el gran público aquí en Sevilla, pero su mayoría de catálogo es canciones. Y José del Castillo no pues hacía lo mismo, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto, que era una persona que estaba acostumbrada a escribir música y texto juntas. Las partituras tienen errores en la conjunción de la música y del texto, que es muy difícil que un músico de la altura, de la talla de José del Castillo pudiese cometerlo. Más allá de lo que estamos hablando de aspectos puramente musicales, de algunos signos, como están escritos. Hay un signo muy llamativo, que es el de la S, que José del Castillo lo escribe para un lado y las partituras aparecen para el otro. Luego la grafía del texto no coincide con la de José del Castillo. Las partituras de José del Castillo son muy escuetas, hay muy pocas cosas escritas. En las partituras no hay un montón de cosas escritas. Cuando digo un montón me refiero a información, que si adelantando, que si dinámica, que si saltos, que si... en las partituras de José del Castillo no, es al revés, todo muy, muy escueto. Entonces hay muchas pistas que a los músicos nos dice que es difícil o prácticamente imposible de que eso fuese José del Castillo. Tuvo que haber alguien más por medio, que eso es lo que no hemos conseguido descifrar todavía, que fue la persona que escribió esas partituras junto con Blas Infante, ¿no? Y la última del eje es el tema de las grabaciones históricas, porque nosotros se sabe que la primera grabación de estudio que se hizo fue la de Carlos Cano. Sin embargo, no fue la primera vez que se grabó el himno. Y hay una grabación anterior que se hace más o menos sobre otoño del 76, que la hace José Luis Lanzagorta y Enrique García Gordillo, que desde aquí quiero darle las gracias porque me cedió la grabación para la tesis. La que, bueno, cogieron una partitura de la familia, estuvieron en casa de la familia Blas Infante, y cogieron una de las partituras y fueron a casa de Pepe Romero, que era un pianista que se dedicaba al flamenco, y allí grabaron el himno por primera vez. De hecho,
ya te digo, yo tengo la grabación y es un documento histórico que creo que es importante porque eh, se acredita que el himno se grabó antes que Carlos Cano. Y bueno, esos son los tres ejes fundamentales de la tesis. Y esa partitura que comentabas que tienes tú la grabación, ¿cuál correspondería dentro de las partituras que has comentado que hay? Pues, si no recuerdo mal, era la primera. De la que vertebra las otras dos, digamos. Efectivamente, sí, sí. Es verdad que la grabación no se escucha muy bien porque estamos hablando del año 76 y bueno, no sé, los métodos de grabación no son los que hay ahora, pero es perfectamente reconocible el himno. Y de hecho tú lo has escuchado y perfectamente sabes que es el himno de Andalucía, ¿verdad? Entonces, bueno, sin embargo después la grabación que hace Carlos Cano es de otra de las partituras, no de la misma que graba Pepe Romero. Lo que pasa es que, claro, se atribuye todo lo mismo. Entonces, bueno, es una cosa... Esta es una de las conclusiones, digamos, o de las que tú has descubierto estudiando Sí, esto, ¿no? sí, sí. Porque antes de que tú te metieras a profundizar en ello, la versión de que hubiera tres himnos no, o sea, no existía, ¿no? Esa idea. No, de hecho la partitura se pensaba que solo había una partitura y bueno, de hecho hay una cosa curiosa que es que en la ley del 82 se publica una partitura en la que se tilda como la original. Esa partitura, como ya te comentaba antes, está hecha trozos de una y trozos de otra, pero antes del 82 ya habían salido dos partituras, se habían publicado dos partituras en la prensa. Una en el 77, que es manuscrita y es el germen de las demás, y otra en el 79, que es la que se publica en el libro Andalucía Desconocida. Sin embargo, la ley no habla de esas dos partituras, es como que no existen. Luego, cuando se reforma el Estatuto de Andalucía en el 2007, se vuelve a hablar del himno de Andalucía, pero se dice que es el que se reparte en la Asamblea de Córdoba de 1933. Sin embargo, ahí a lo que se está refiriendo es a la partitura que Manolo Luijano y Manolo Ruiz encuentran en 1990 en el archivo de la Diputación Provincial de Sevilla. O sea, se sigue obviando las partituras del 77 y del 79. Entonces, claro, yo entiendo que esto pasa porque las personas que se han acercado a las partituras no han sido músicos. Claro, A la historia del himno, ¿no? Claro, se han acercado pues historiadores, periodistas y no se han parado a ver, bueno, vamos a analizar compás por compás, nota por nota, a ver si son las mismas o no son las mismas partituras. Claro, porque a ti también como músico, la teoría de, digamos, de la autoría, ¿no? Es otra de las cosas que a ti te ha ayudado fundamentalmente a esclarecer y a darte cuenta de las diferencias que puede haber entre un compositor y cómo se ha compuesto realmente. Claro, para esto ha sido fundamental coger las partituras de José del Castillo. Yo sobre todo me basé en la marcha Camino del Gólgota, que es una marcha que él escribe en el 38, si no recuerdo mal, y se lo dedica a la Hermandad de la Amargura. ¿Por qué cojo esa partitura? Primero porque de José del Castillo no ha llegado mucha música de él. O sea, se han conservado solo 4 o 5 piezas. Y el por qué Camino del Gólgota, porque de las que se han conservado es la que mejor ha perdurado en el tiempo. Hay otras que faltan trozos, sin embargo, de Camino del Gólgota sí está desde el principio hasta el final. Entonces, esa fue mi referencia sobre todo. Y claro, ahí cuando estudias a José del Castillo, cómo solía él componer, cómo solía escribir las partituras, cuál es su grafía, o sea, todo en profundidad, y lo comparas con las partituras del himno, ves que no hay coincidencias, no coincide. Que vuelvo a repetir, eso no quita de que José del Castillo fue la primera persona que lo instrumentó para banda en 1936. Una cosa no quita la otra. Pero entre José del Castillo, es decir, entre las partituras históricas y José del Castillo, hay otra persona. ¿Quién? No lo sé. Pero que hay alguien más. Y esto yo creo que es un dato importante porque supone un revisionismo de todo lo que hay alrededor del himno. No, en cuanto a toda la versión oficial que existe sobre él, ¿no?
también en tu andadura, ¿no? Realizando la tesis, he visto que ninguna universidad andaluza quiso, aceptó trabajar con ella, ¿no? Eh, ¿Cómo te tomaste tú que un trabajo, bueno, que al final has descubierto cosas muy relevantes e importantes a nivel histórico para Andalucía, porque al final el himno es uno de nuestros símbolos, no quisiera trabajar y tuvieras que irte fuera de Andalucía? Bueno, a ver, bien, no, porque obviamente para alguien que es andaluz y que encima es de Coria, de donde vivió Blas Infante y todo eso, pues bueno, pues no. Yo reconozco que en 2014 o 2015, si no recuerdo mal, hablé con Consuelo Pérez, que ahora ella está en la Universidad de Granada, y hablamos sobre el tema. De hecho, tengo los correos, o sea que a ella le pareció muy interesante, simplemente que en ese momento no podía dirigir la tesis. Y en Córdoba también hablé con un profesor de la Universidad de Córdoba, que también me escuchó y también puso interés, simplemente no podía llevar una tesis, ¿no? Pero hubo otras universidades en las que ni siquiera me contestaron. Es curioso que la Universidad de Sevilla, que yo sí lo intenté y no me contestaron, uno de mi codirector es de la Universidad de Sevilla, pero porque él, a título personal, por así decirlo, quiso codirigir la tesis. De hecho, en la tesis, que de aquí le agradezco a José Carlos Carmona, que fue mi codirector, porque en la tesis se incluye un informe que es el único informe oficial que hay sobre el himno de Andalucía, que la Junta en el año 2002 solicitó un informe a un músico sobre los problemas que presentaba el himno a nivel musical. Y este músico fue José Carlos Carmona, que después ha sido mi codirector de la tesis, ¿no? Pero bueno, pues no hubo ese interés, o bueno, no sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero sí es cierto que después cuando en Castilla-La Mancha, pues sí, estuvieron interesados y bueno, pues Sí, bueno, es que resulta un poco paradójico. sí, Yo sí, sí. cuando lo he visto, ¿no? Es verdad que al principio es un poco chocante porque no es lo natural, ¿no? Digamos que a lo mejor, porque es un tema tan de la tierra, digamos, que lo más lógico es que existe interés de las universidades por tenerlo aquí. Bueno, yo quiero pensar que es porque, a ver, Sí, que no se ha dado la casualidad, ¿no? y que tesis doctorales sobre música es difícil de dirigir, ¿no? Porque la música de la universidad no está metida como tal, ¿no? O sea, puedes estudiar grado de musicología en Granada, pero los músicos no estudiamos en el conservatorio normalmente, ¿no? Entonces ya tiene que entrar en un programa de patrimonio cultural. Claro, que ocurre que normalmente en los programas de patrimonio cultural no hay músicos. Claro, como yo puedo entender o quiero entender, ¿no? que alguien que es historiador, ¿no? Como me pasó que intentaba entrar en historia, por historia contemporánea, diga, oye, es que yo de música no tengo ni idea, ¿no? Y claro, pues a lo mejor me puede parecer interesante, pero yo no te puedo dirigir, ¿no? Entonces quiero creer que es por eso, ¿no? Porque como al final tienes que entrar en una línea de investigación o en un programa de doctorado que tiene relación con el patrimonio, pero no con la música, pues mucha gente pues, diría, esto no me interesa. Volviendo a la tesis, ¿tienes constancia o has podido llegar a averiguar desde cuándo o en qué momento más o menos o vislumbras que Blas Infante empieza a trabajar en el himno? Es decir, hay unas primeras detalles, acontecimientos que digas tú, vale, pues aquí ya estaba más o menos componiendo, o ya estaba influenciándose por donde le está llegando la melodía del himno, letra. A ver, decir una fecha exacta es muy complicado, ¿no? Porque, claro, no sabemos cómo ni cuándo fueron escritas las partituras, ¿no? Entonces, decir una fecha exacta es muy complicado. Yo tengo, después de haber investigado y de haber hecho la tesis, lo que yo creo es que 1918 es un año importante en todo lo que es el andalucismo por el tema de la Asamblea de Ronda, ¿no? Y en ese año es cuando se empieza a adoptar o se adopta lo que es el escudo y la bandera. Y falta el himno. Y yo creo que es ahí, a partir de ahí, cuando se empieza a trabajar en el himno. ¿Por qué se espera hasta el 33? Bueno, porque, como ya sabemos,
hay una dictadura de Primo Rivera en 1923, ¿no? Que llega hasta 1931, y el primer acto importante que hay del andalucismo, es cierto que en el 19 hubo una asamblea en Córdoba, pero no tuvo el éxito que se esperaba, ¿no? Y tampoco era un momento idóneo para el himno. Entonces, después de la dictadura de Primo de Rivera, el primer gran acto andalucista es la Asamblea de Córdoba de 1933. Pues qué mejor momento que ese para presentar el himno. Pero yo creo que el himno se hizo en Cantillana y se hizo antes de Blas Infante irse a Isla Cristina. Y sobre esas fechas, yo barajo entre el 18 y el 22, o el 18 y el 23, que se hiciera, que estuviese escrito, hecho. Es posible que antes de esas fechas hubiese algunos vestigios, es posible, pero que estuviese hecho y escrito entre el 18 y el 23, calculo. Claro, porque tu teoría, la que tú defiendes, es que Blas Infante bebe, ¿no?, de cantos tradicionales de Cantillana. Sí, bueno, el Santo Dios, él estaba familiarizado con él porque era una melodía que él cantaba en el colegio donde él estudió, que fue los Escolapios, ¿no? Entonces es una melodía que él estaba familiarizado. Se da circunstancia que en Cantillana el Santo Dios también es un canto que es popular allí, ¿no? De hecho, allí se canta no solo a los jornaleros del campo, como él mismo dejó por escrito, ¿no? Sino que también se canta a una imagen que sale en procesión. Y bueno, entiendo que él, al escucharlo allí, pues fue el germen de lo que después es el himno de Andalucía, ¿no? Del Santo Dios, que además hace poco sacaron una versión popera indie, ¿no? Los planetas con el niño de Elche. ¿La has escuchado? Sí, yo en la tesis, de hecho hablo de ella en la tesis, porque una de las cosas que hago también es hacer un poco una recopilación es decir, recopilar todas las versiones que hay del himno es imposible, pero sí he hecho una recopilación de las que creo que son más interesantes, y una de ellas es la que tú estás comentando. Aparte de Pastora Soler, pues, ahí, aunque somos del mismo pueblo, pues tengo que tirar un poco para la tierra, ¿no? Claro, claro. De la que ha hecho Rafael, ha habido de Pablo López, de todos un poco, ¿no? De hecho, hay una de las cosas que he recopilado también, que me parece muy interesante, hoy precisamente, que es el Día del Flamenco, es que en 2005 se hizo un CD, que era Flamencos para Andalucía, Andalucía, una cosa así se llamaba el disco, ahora mismo no recuerdo bien el nombre. Era básicamente el himno de Andalucía interpretado en varios palos del flamenco. Son 12 pistas, 11 o 12 pistas, y una vez es en Andalucía por bulería, otras veces por Sevilla, otras veces. Y es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, al final estamos uniendo lo que es el himno de Andalucía, que es un símbolo nuestro, ¿no?, con el flamenco, que es otro símbolo cultural nuestro, ¿no? Otra pregunta que también me ha surgido, ¿no?, al estar informándome, es que Andalucía como tal oficialmente no tiene himno, ¿no? ¿Cómo es esto y si esto te ha dificultado a ti la labor de... Bueno, en la ley del 82, en una de las disposiciones, se dice que la Junta pondría los medios para hacer un himno oficial, ¿no? Estamos hablando de 1982, han pasado 42 años y todavía no tenemos un himno oficial. Claro, ¿eso a qué da pie? Pues que haya multitud de versiones diferentes. Y no solo eso, sino es público, ¿no?, porque salen los medios las diferencias que ha habido entre la propia familia de Blas Infante con la RAE, ¿no?, por los derechos de autor y bueno, entonces yo creo que eso se resolvería pues haciendo una versión oficial ya, que yo creo que ya después de 42 años toca. Y bueno, yo he intentado poner mi granito de arena, estudiando pues eso, desde las partituras a las diferentes versiones que hay, para a ver si podemos recuperar eso que ya digo, está en la ley, y que después de 42 años todavía no se ha solucionado. Mucha gente pide que sea el de Rocío Jurado, el que cantó en la película de La Lola se va a los puertos. Pero bueno,
habría que estudiarlo y sobre todo tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? muchísimas cosas, efectivamente, ¿no? Pero sobre todo eso, da cumplimiento a lo que se dejó por escrito en la ley de 1982. Por otro lado, me gustaría también, ya hecho como, bueno, como tú ya que has indagado más que prácticamente nadie y además eres músico, si cuando tú llegas a la partitura original, digamos, si eres capaz de sacarle algún carácter más allá del musical a esa partitura, es decir, qué transmite, qué intencionalidad había. Sí, bueno, hay aspectos que están claros, que están hechos con una intencionalidad, ¿no? La parte de que dice andaluces levantados, cuando dice justo esa parte, hay un salto de quinta, si no recuerdo mal. O sea, la música va hacia arriba. Es curioso que, claro, si te están diciendo que te levantes, pues la música te levanta, no va hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí hay aspectos musicales que se ven que están muy relacionados con la letra. Van buscando esa intencionalidad, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo de antes. Otra de las cosas que yo he hecho en la tesis es analizar el texto, analizar el simbolismo que tiene, ¿no? Y después aplicarlo a la música. Al final, eso se viene haciendo de hace siglos, ¿no? Entonces, y te das cuenta cómo que la música tenía una intencionalidad muy importante en función del mensaje que transmite el texto. No solo, te hablo así un poco de memoria de Andaluces Levantados, ¿no? Pero bueno, el cierre final se ve perfectamente cómo es una curva que va hacia abajo, ¿no? Como queriendo dar un cierre, ¿no? De esa unión que propone el texto de España, la humanidad, Andalucía. Y bueno, la verdad es que no quiero hablar muchas cosas técnicas, porque si no, no se me va a entender, pero que hay una fuerte carga simbólica en la música, sí, totalmente. ¿Es moderno el himno? Bueno, yo creo que el himno es una cosa particular que tiene, que es que es un símbolo vivo. ¿Por qué? Porque si tomamos como referencia el año 33, que es cuando se sale a la luz la Asamblea de Córdoba, han pasado ya 90 años y es raro la persona que no lo conozca. ¿Sabes? En los colegios todos los niños lo saben. Tú preguntas por la calle a cualquier persona aquí en Andalucía y se sabe el himno. Todo el mundo. Entonces, yo creo que es algo, no es ni antiguo, ni moderno, es que es algo que está vivo, que sigue vigente, y yo creo que es que eso nunca va a morir, porque todas las generaciones siguen aprendiendo el himno, todo el mundo sigue cantando, y creo que es algo, yo lo comparo un poco con los otros dos símbolos, ¿no? Con el escudo y la bandera. Sabemos que la bandera es blanca y verde, o verde y blanca, ¿no? Eso, pero el escudo hay más dudas, ¿no? Y hay gente que o no sabe muy bien cómo es el escudo, o no lo reconoce tan bien, ¿no? Sin embargo, el himno, le pregunta a un niño y se lo sabe. Le pregunta a una persona mayor y se lo sabe. Le pregunta a una persona de mediana edad y se lo sabe. Aunque no le guste ese tipo de música, aunque no le guste, al final... y con la flauta no lo tocamos porque claro, ya perdemos la práctica, ¿sí, no? Claro, pues eso, que al final yo no considero que sea ni antiguo ni moderno, sino que es un símbolo vivo y que, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Que se siguen haciendo versiones sobre él y bueno, al final, mientras que todo el mundo lo siga cantando y lo siga transmitiendo, pues siempre será algo que esté ahí, ¿no? Bueno, y por último, el himno que forma parte, como, vamos, justo es que me sirve de peso perfecta para la pregunta que te quería hacer, que es parte de la identidad del pueblo andaluz, junto con la bandera y el escudo también, y como tú bien dices, que se reproduce de manera, bueno, año tras año en el 28 de febrero en los colegios. ¿Por qué, pese a toda la importancia que tiene y el peso que tiene en el día a día de los ciudadanos o en su concepción sobre lo que es Andalucía, por qué hasta ahora no se ha indagado tanto? Bueno, un poco por lo que te decía antes, porque hay muchos aspectos del andalucismo que se han investigado desde un punto de vista pues histórico, ¿no? Es decir, las personas que se han acercado han sido historiadores,
han sido abogados, han sido periodistas, han sido... Pero músicos no se han acercado prácticamente nadie. Entonces, claro, volvemos a la frase que te decía al principio que dijo mi director de Castilla-La Mancha, ¿no? Que son muy pocos los que lo estudian. Entonces, claro, si yo no soy músico y a mí me ponen una partitura delante y ponen Andalucía, yo no sé, para mí es el himno de Andalucía. Pero claro, el músico sabe si esa partitura de Andalucía es igual que la otra, si no, si son dos iguales, si no, si hay diferencias, si no las hay. Entonces yo creo que ese de que no haya habido músicos como tal que se hayan acercado a investigar la partitura o las partituras o el himno en general, ¿no? Es lo que ha provocado que no se haya investigado tan a fondo o tan en profundidad como hasta ahora. De todas maneras, como te decía antes, yo creo que queda mucho todavía por investigar. Es decir, la persona que ayudó a los infantes, ¿quién fue? Los compases, porque hay compases que están cambiados una a otra. ¿Por qué en una el texto no está y en otra sí? Yo creo que todavía hay muchas cosas que investigar, ¿no? para el futuro. Pero yo creo que sobre todo viene por ahí, porque los músicos no se han acercado al himno. Era algo que estaba ahí y bueno, se sabía que en el 33 se salió la luz, pero bueno, poco más, ¿no? Y por eso ha sido un poco... De hecho, cuando en la época de transición y después durante ya la democracia, el himno ha ido cambiando. Es decir, al principio se pensaba que había sido la Asamblea de Ronda cuando se había salido, cuando había visto la luz en el 18, luego se dijo que no, luego se puso otra fecha, luego... Entonces, pero claro, si te fijas, todo eran a base es decir, personas que no son músicas. Un poco parecido pasó con el tema de otros himnos de Andalucía, otras piezas que se han atribuidas como himno de Andalucía cuando no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, pero todo es por lo mismo, porque las personas que se han acercado no eran músicos y claro, como no son músicos, pues es normal que no vean la profundidad o no se metan en profundidad en lo que están viendo, ¿no? Es normal, vaya. Bueno, pues José María Diegues, muchas gracias por concedernos esta entrevista en el Hotel Monte Olivo, que nos ha cedido este maravilloso espacio. Ha sido un placer descubrir más sobre el himno, porque la verdad es algo que yo personalmente no tenía muy controlado y la historia, el trasfondo y el contexto que hay detrás es impresionante, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues a vosotros y muchas gracias por la formación, por la oportunidad y enhorabuena por el trabajo que hacéis.